Gracias a los participantes en este foro tan importante que nos muestra que el año 2024 en las Américas la democracia se va a seguir fortaleciendo. Porque de las 7 elecciones que van a haber en las Américas este año, 6 son en democracias consolidadas y una en una dictadura. Las democracias consolidadas son Estados Unidos, El Salvador, Panamá, República Dominicana, México y el Uruguay. Y son democracias consolidadas porque son países en los que existen y se cumplen los 5 elementos esenciales de la democracia. Son países en los que se respeta la libertad y los derechos humanos, hay separación e independencia de los poderes públicos, se accede y se ejerce el poder con sujeción al Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley, se celebran elecciones periódicas, libres, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, y hay libre organización política. El séptimo país, Venezuela, es una dictadura, y es una dictadura que pertenece a un sistema que acosa y asola a las Américas durante todo este siglo. Empezó llamándose Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, ahora se llama Socialismo del siglo XXI o Castrochavismo, y no es otra cosa que la expansión de la dictadura cubana que agonizaba el año 1999, que ha repetido y reproducido su sistema de crimen organizado transnacional en las dictaduras de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y que pasó por el Ecuador, que todavía paga las consecuencias y los coletazos de los más de 10 años de la dictadura de Rafael Correa. El análisis sobre la elección en Estados Unidos nos muestra que la democracia más importante del mundo, cuando produzca un nuevo presidente que jure en enero del próximo año, ha de tener un efecto regional y mundial, político, económico y estratégico, en un mundo que hoy día está viviendo la primera guerra global. Una primera guerra global que empezó el año pasado con la invasión de Rusia a Ucrania, un frente que ahora tiene 2 frentes por el ataque terrorista de Hamas a Israel, con la expresión de la confrontación en la zona de Gaza, y que tiene una zona caliente por los ataques de los hutíes sobre lo que es el sistema de transporte marítimo internacional. Una guerra global que yo la defino como aquella guerra en la cual los frentes de batalla están reducidos a partes concretas, pero en el que no existe neutralidad porque no hay imparcialidad. La guerra global ha dividido el mundo en 2 grupos. Un grupo de los países que atacan la libertad, los derechos humanos, fomentan el terrorismo, Rusia, dictadura nacionalista, China, que apoya a ellos, una dictadura de partido único, Corea del Norte, la dictadura teocrática de Irán, las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que están integradas ahí con grupos terroristas, y en el otro lado los países con libertad y democracia. El cambio o la continuidad del presidente en los Estados Unidos trae efectos sustanciales sobre este tema, que van a tener efecto mundial. La elección de El Salvador parece estar decidida, una gran gestión presidencial del presidente Bukele y un pronóstico de casi el 90%, admirable. La elección en Panamá depende de una decisión, el resultado depende de una decisión judicial, y en todo caso la elección existirá y habrá un presidente. Las elecciones de República Dominicana parece llevar a la reelección del actual presidente en un sistema democrático estable, pese a la inestabilidad del vecino que es Haití, uno de los países con mayor crisis en la región. México nos va a dar la primera presidenta mujer mexicana, cosa que es muy importante, y en el tema de México, según todo parece, puede ganar el grupo oficialista, pero no va a continuar el sistema AMLO gobernando ese país.
AMLO tiene la característica de haber constituido uno de los más importantes gobiernos paradictatoriales, convirtiendo a México en un país al servicio de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Ha condecorado y tratado como jefe de Estado al dictador cubano Díaz-Canel, contrata médicos esclavos y regala dinero a través de ese crimen y otros mecanismos, le compra hasta piedras a Cuba. Ha recibido como si fuera dignatario de Estado al dictador de Venezuela, incumpliendo la obligación jurídica internacional de detenerlo porque hay una orden de captura internacional con 15 millones de dólares de recompensa. Ha rescatado de Bolivia en avión oficial del Estado mexicano a Evo Morales cuando renunció a la situación dictatorial el año 2019 y lo ha ayudado a través de una operación con Cuba y Argentina de los Kirchner a retomar el poder que hoy día detentan en Bolivia y sostiene abiertamente a la dictadura de Nicaragua. Es tal vez el gobierno paradictatorial más vergonzante de la región, pero no creo que la sucesora vaya a asumir esa posición. ¿Más que Brasil? Uruguay, Brasil es nuevo, México hace 5 años haciendo eso y liderando aquello. La llegada de Lula en este año ha puesto mucho empeño en la política exterior, pero de ninguna manera la cantidad de dinero que ha puesto México en ese tiempo respecto al sostenimiento de las dictaduras. Uruguay pronostica una batalla electoral en democracia, no hay riesgo para la democracia. Y el tema de Venezuela, si se celebran las elecciones, que yo creo que se van a celebrar, pueden ser de dos tipos. O elecciones en dictadura, que las defino como aquellas en las que el pueblo vota pero no elige, porque el gobierno, la dictadura, el régimen se encarga de tener candidatos funcionales a los que va a derrotar, se encarga de eliminar a la oposición que le puede ganar y se encarga de publicitar esto como si fuera un verdadero proceso electoral, cosa que hicieron en el Ecuador en la reelección de Correa, cosa que hacen y han hecho en Bolivia reiteradamente con Evo Morales y con Arce Catacora, cosa que han hecho en Nicaragua. Y en caso de que haya esa elección en dictadura, esa dictadura electoralista, tienen el grave obstáculo de que tienen que pasar por encima del gran proyecto de la oposición real de Venezuela, que está liderado por María Corina Machado, y que el año pasado, el año 2023, le ha proferido al socialismo del siglo XXI una de las derrotas más grandes que ha tenido en la región. Porque cuando María Corina Machado gana la elección primaria o interna de la oposición venezolana, derrota y arrincona a la dictadura de Venezuela y con ella a todo el sistema castrochavista liderado por la dictadura de Cuba, obligándolos bajo la presión internacional a hacer una elección. Pero además derrota a la oposición funcional. La oposición funcional que defino como aquella oposición de mentira que simplemente acompaña y criminalmente se somete para simular democracia al sistema dictatorial. Porque ser oposición quiere decir aspirar a tomar el poder. La oposición funcional no quiere el poder, quiere seguir en el ambiente de la corrupción, tolerando, ayudando a la permanencia de la dictadura y de esa manera lucrando. Hay oposición funcional en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Y la oposición funcional de Venezuela ha sido puesta en evidencia, ha sido derrotada, porque 92,5% es demasiado poder. Creo que van a haber elecciones en Venezuela y creo que van a tener que ser aceptablemente limpias, en cuyo caso la dictadura está derrotada. Pero si no llegan a esas elecciones, con el panorama electoral regional y sobre todo con el que viene en los Estados Unidos, el proceso de agonía de estas dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que están cayendo, en mi criterio, porque no tienen pueblo, porque no tienen economía, porque no tienen narrativa y porque no tienen opciones, se va a acelerar. Si la dictadura de Venezuela opta por mantenerse en el poder sin hacer elecciones o haciendo elecciones fraudulentas en dictadura, el tiempo de detentar ese poder se le va a achicar grandemente.
Entonces, buenas noticias. Lo que vamos a hacer en el instituto es hacer un foro para cada uno de estos procesos electorales. La única fecha que no tenemos es la de Venezuela, y ese es el centro de batalla importante en el proceso de defensa, promoción y recuperación de la libertad y democracia en las Américas. En las otras 6 elecciones, que gane el mejor, que gane el que el pueblo quiera, con el riesgo en América Latina, no en Estados Unidos, de algo que se llama gobernabilidad. Porque lo que está produciendo el sistema presidencialista en América Latina son gobiernos de minoría. Y ahí no importa la derecha o la izquierda, ahí importa que llegan al poder gobiernos que no tienen capacidad de gobernar, porque hacen presidentes que simplemente son la primera minoría. Boric en Chile, Petro en Colombia, Lasso, que se acaba de ir del Ecuador, el actual presidente del Ecuador, en la Argentina Milei, en Panamá va a pasar lo mismo. Presidentes, muy presidentes, que no tienen capacidad de gobernar porque como no tienen mayoría en el poder legislativo y no tienen la capacidad o la intención o la posibilidad de hacer gobiernos de unidad nacional, simplemente son malos gobiernos. Lo que los pueblos de las Américas quieren son buenos gobiernos. Lo que critican es la generalidad de malos gobiernos. En la América Latina, en la derecha o la izquierda no es un parámetro de calificación en el siglo XXI. Hay 2 parámetros, dictadura o democracia, y los países están claramente identificados, pero el otro parámetro es buen o mal gobierno. Y lamentablemente el mal gobierno está ganando al buen gobierno en las Américas. Gracias. Muy bien.